Hola, vamos a dar continuidad a la clase de psicología y género. Déjenme revisar que sí esté compartiendo la pantalla, que luego resulta que no. En dado caso, observé que en la clase anterior hubo material que no se compartió, como que yo veía que estaba compartiendo la pantalla y las diapositivas seguían, pero no, parece que no les va a aparecer. Entonces, voy a enviar esa parte de la presentación en archivo PDF para, por si es necesario, ustedes lo puedan, revisar. Ok, entonces, bueno, para no atrasarnos más, vamos a continuar. Nos quedamos en los movimientos feministas y bueno, con relación al resurgimiento del movimiento en la actualidad. El movimiento feminista a lo largo de los años se ha transformado con todo y sus vicisitudes. Actualmente parece vislumbrarse con una nueva efervescencia. Podría apuntarse al nacimiento de una cuarta ola feminista que tiene como objetivo derrumbar la violencia contra las mujeres. El feminismo expresa colectivamente y con fervor la necesidad de transformarnos en una sociedad justa y sin violencia hacia las mujeres, lo que suscribe dentro de un movimiento social en el que las conductas colectivas expresan acciones sociales tendientes a formar y reivindicar el estado de injusticia, violencia y desigualdad de las mujeres. En México, el movimiento adquiere proporciones impresionantes ante la indignación e impotencia que sufren todas las mujeres respecto a los múltiples e impunes feminicidios. Las mujeres, hartas de la desigualdad y de la violencia patriarcal gestada en su contra, se han decidido unirse para alzar su voz en eventos masivos en que se hacen notar en las redes sociales y denunciando todo tipo de atropellos. Primero, a través del movimiento Me Too, así se llama, que logró unificar sus voces. Más tarde, la acción colectiva feminista convocó a todas las mujeres a protestar, haciendo que la sociedad volteara y tomara conciencia a través de diversos símbolos como la diamantina, la pinta de monumentos y edificios, la denuncia del acoso en las redes sociales, de himnos que enuncian sus realidades, hasta parando la nación con su ausencia en las calles. Es hasta que empieza a haber destrozos y violencia que estas manifestaciones captan el interés de algunos periodistas y algunos editorialistas de el Círculo Rojo, ¿no? Creo que es algo que ya les había comentado la vez pasada y, y pues sí, ¿no? O sea, como que se pierde el objetivo como tal, ¿no? Y bueno, pues mayoritariamente las mujeres jóvenes que salen a luchar son estudiantes hartas del acoso sexual que viven diariamente en los espacios escolares, la inseguridad que las hostiga en las calles, los múltiples feminicidios y violaciones que suceden continuamente y que pues no han tenido justicia, ¿no? Más adelante vamos a seguir retomando este tema, pero bueno, pues ahorita con relación a eso eh, es lo importante, ¿sí? Pues bueno, vamos a continuar. La conformación de la identidad y el comportamiento. Ujú. Vamos a empezar revisando qué es el concepto o cuál es el concepto de identidad. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo, la tradición de tomar mate forma parte de la identidad rioplatense, ajá, allá en Argentina. Una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. La identidad, término que procede del vocablo latín identitas,
También es la conciencia que una persona tiene al respecto de sí misma y la convierte en alguien distinto a los demás. Tiene que ver con el autoconcepto y la autoimagen de un sujeto que le permiten percibir su propia individualidad y su singularidad. Eso es la identidad. Aunque muchas de las características que forman la identidad son innatas y se obtienen por herencia siendo dadas por la genética, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad, de cada sujeto. Por esta razón, tienen validez expresiones tales como estoy buscando mi propia identidad, ¿sí? Los valores que se transmiten en una familia y las creencias que se forman a partir de la vida en comunidad también inciden en el desarrollo de la personalidad, ¿ok? En el plano de lo individual, la idea de identidad se asocia con algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos que en realidad no tienen relación con la persona. Por ejemplo, ¿no? Sentí que había perdido mi identidad, comencé a aceptar trabajos que no me gustaban y con los que no tenía nada en común, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de esto que les menciono. Cada persona tiene creencias, motivaciones y deseos que guarda en su interior. Sin embargo, en ocasiones no se reflejan en las experiencias que vive. Para lograr un verdadero desarrollo personal y alcanzar la plenitud, debe existir una concordancia entre los sentimientos y emociones y la filosofía de vida que se aplica, evitando conflictos y contradicciones. Sin embargo, la identidad puede quedar relegada cuando, debido a una profesión o alguna ocupación, el sujeto se ve forzado a asumir un cierto rol y adaptar su conducta en contra de sus anhelos. El contexto familiar y la presión social también puede llevar a enmascarar la verdadera identidad, atentando contra la singularidad. Sí, creemos que en realidad el peso social y la presión, pues sí, influye muchísimo, ¿no? Incluso pega, como les mencionaba hace un momento, en la cuestión de autoestima, en la cuestión de autoimagen, rompe mi seguridad y bueno, pues entonces es importante tener claridad en este concepto y que tengo por derecho también es elegir mi identidad. Ujú. Otra parte de identidad es el concepto de identidad sexual, ¿sí? Y este hace referencia a la visión que cada persona tiene su propia sexualidad, lo cual resulta determinante a la hora de relacionarse con el resto de la sociedad. La noción vincula la dimensión biológica del ser humano con el aspecto cultural y la libertad de elección. Es importante aclarar que la identidad sexual no tiene relación con la orientación sexual, ¿sí? ¿A qué me refiero? La primera se refiere al género que una persona que la representa o que le corresponde. Ujú. Y la segunda, en cambio, se refiere al género hacia el cual se siente atraída. Esa es la diferencia. Ambos casos, sin embargo, escapan a la voluntad, por lo cual es también incorrecto hablar de una elección, ¿sale? La identidad pertenece al grupo de conceptos que suelen generar controversia cuando se mezclan con la religión o la política, dado que puede entenderse de dos formas muy definidas y opuestas, por supuesto, una relacionada con la libertad y la autenticidad, ajá, y la otra con la asunción de un rol social determinado por los mayores, ¿no? O sea, lo que nos van, no sé si sea la palabra apropiada, pero pues sí, imponiendo hasta cierto punto. La primera hace alusión a esa búsqueda que se menciona anteriormente, ¿no? Y parte para aceptar que la identidad se forma, se moldea y se enriquece, ¿sí? Un documento de identidad, en este sentido, no es otra cosa que un trozo de papel con una serie de datos alfanuméricos que ayudan a mantener el orden, a controlar a los ciudadanos de una misma nación, pero nada dice de quién es
su portador en la realidad, qué siente o cuáles son sus intereses. ¿A qué me refiero con esto? Como su nombre lo dice, una identificación, ¿no? La identidad es, en este sentido, es el documento nada más que dice quién eres con relación a como lo menciona ahí, ¿no? A una cuestión numérica por llevar el control, ¿no? Y en todos lados nos dan una identificación para poder tener ese conteo, ¿no? En las escuelas, en el seguro social, tenemos ese carnet que lo consideran ellos como esa identidad, pero nada tiene que ver con todo lo que ya vimos ahorita, ¿no? Todo lo que lo conforma. Sin embargo, es importante mencionarlo que a eso se hacen alusión a veces también con identidad, ¿ok? Y pues bueno, esto que les menciono ni siquiera garantiza que dicho sujeto se sienta orgulloso de pertenecer a su país de origen y es tan solo información fría y de carácter organizacional, aunque no todos lo consideren de esa manera, ¿no? La identidad de un ser humano reconocida por un documento suele estar atado a lo biológico y a lo concreto, con una huella dactilar que es única, una fecha de nacimiento, etcétera. Ese reconocimiento por parte del Estado, del país, resulta imprescindible a la hora de realizar una acción con efectos jurídicos, como la firma de un contrato o la escritura de un inmueble, todos los trámites que se tengan que realizar, para eso sirve. Ujú. La historia personal de un individuo, sin embargo, no tiene necesariamente que ver con su nacionalidad. De hecho, su nacionalidad incluso puede no verse reflejada en el documento de identidad que confiere la autoridad estatal. Ujú. Dicho de otro modo, la inclusión de alguien en un colectivo a partir de un reconocimiento estatal u oficial puede no tener pertenencia en cuanto a su identidad más profunda, ¿no? O sea, que es lo que les acabo yo de mencionar y hay muchas personas que viven así. Ajá, ya sea por alguna necesidad o por que realmente lo eligieron así, viven en otro país, viven en otro estado, y eso es en cuestión jurídica, si podemos llamarlo así, pero sí lo creí importante mencionarlo también. Vamos a ver ahora los rasgos y conductas humanas en ambos sexos. Las conductas y rasgos humanos de ambos sexos son diversos, y están influenciados por factores biológicos, culturales y sociales. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual. La identidad de género puede expresarse a través de la apariencia, la manera de vestir y los comportamientos. Existen diferentes tipos de identidad de género, como cisgénero, transgénero, intergénero, género fluido, entre otros, ¿no? Son como los que son conocidos. Ya más adelante vamos a revisar también de qué se trata. Ujú. Y bueno, que la conducta de hombres y mujeres sea diferente es un hecho fácilmente demostrable. Preferimos pasatiempos diferentes, elegimos carreras distintas, escogemos colores distintos también en ropa, juguetes, y hasta optamos por géneros diversos de películas, libros, etcétera. A esto que les acabo de mencionar se le llaman las diferencias de género. No obstante, si preguntamos qué causa tales brechas, las opiniones difieren. Para algunos son producidas por la cultura, la socialización y los roles de género, pero para otros son causadas por nuestra biología. Según esta perspectiva, nuestra anatomía crea las diferencias conductuales entre hombres y mujeres. Un conjunto importante de académicos, políticos, divulgadores, etcétera, considera que nuestra biología moldea nuestras acciones y explica por qué hombres y mujeres actuamos de manera diferente. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal
y cómo la llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas, y cómo es que yo me refiero al mundo, cómo me dirijo hacia con los demás. Esa es la identidad de género. Ujú. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres, ¿sí? Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y se presenta frente a los demás, ¿sí? Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Socialmente existe un conjunto de ideas, representaciones y creencias basadas en que hay cosas propias de hombres y de mujeres, significados que son transmitidos y reforzados en las personas como parte de su proceso de identidad. Ujú. Este proceso, bueno, que de acuerdo con este autor, Butler en 2007, está en un constante de reaprender las formas de ser hombres y mujeres, quienes están caracterizados por la diversidad y la heterogeneidad más que por la universalidad. Si partimos que en este sentido que culturalmente existe una asignación de lo que es propio para lo femenino y lo masculino, entonces esto se convierte en una especie de filtro, ¿sí? Que guiará los comportamientos eróticos, incluyendo los deseos, actitudes, significados, reglas, normas que atraviesan las experiencias sexuales de hombres y de mujeres, ¿no? En realidad sí son, son diferentes. La sexualidad no solo se refiere a las actividades dependientes del aparato genital, ¿sí? O sea, sino que ha sido conceptualizada como un fenómeno dinámico que se desarrolla a lo largo de la vida como consecuencia de una compleja y cambiante interacción de factores biopsicoculturales. Ajá. Bueno, también socio. Ujú. Por lo tanto, la sexualidad no es un hecho dado, sino que es una construcción social con diversas manifestaciones modeladas por la cultura, las instituciones, la etnia, el mismo género y las concepciones del mundo. ¿Ok? En el caso ya del género, se observa una fuerte influencia en las vivencias de la sexualidad a partir de los deberes asociados a lo femenino y a lo masculino, como ya se los había mencionado. De esta manera, los comportamientos de las mujeres están cargados de un tinte tradicional donde se les asocia con la reproducción, la crianza, la labor doméstica y el cuidado de los otros, en general, no necesariamente de los hijos. ¿No? Pero bueno, mm, se comenta también que ser mujer significa ser para los otros, ¿sí? Es decir, existir prácticamente para los otros. Trabajar, pensar y cuidar a los otros. ¿Por qué les digo que a los otros y no solamente a los hijos, ¿no? Porque usualmente incluso lo vemos por el rol que desempeña, que de igual manera lo vamos a revisar, ujú, en el que el hombre es quien se va a trabajar, es el proveedor y la mujer se encarga de toda la situación de casa, ¿no? Entonces, si en algún momento alguien de la familia se encuentra enfermo, se encuentra hospitalizado y demás, son las mujeres las que se organizan para poder acudir a cuidarlo, ¿no? O incluso en casa cuando hay una recuperación. Digo, esto es como de manera general, no significa que en todas las familias sea necesariamente así, pero sí usualmente se observa de esta manera, ¿ok? Y pues bueno, en este tenor, su sexualidad, ajá, queda al servicio de los otros para la procreación o para el goce del hombre y se marca
en el cuerpo de la mujer como un cuerpo para otros. Más aún, su erotismo está suscrito a una serie de reglas y normas culturales, deberes, límites y prohibiciones eróticas. Esa es la realidad, ¿no? Una sexualidad deserotizada que desde la infancia interiorizan a través del silencio o en torno a las experiencias que involucran el goce de su cuerpo y deriva en una negación en torno al placer. Sus genitales no se nombran, no se exploran, no se juega con ellos, solo se tocan para asearlos, ¿no? Aunque pareciera que en la actualidad esto ya no es como tan visto y demás, la realidad es que sí, ¿no? Hay mucha desinformación y aparte de la desinformación, la sociedad que no permite aún en la actualidad tener tanta apertura para este tema que al final sigue siendo un tabú. Ujú. Y pues bueno, al llegar a la pubertad, el cuerpo de las niñas cambia y los mensajes, ya sea de parte de sus madres o de las instituciones, lo nombran y lo definen en torno a la sexualidad materna, la procreación, la salud y el dolor. Nuevamente, no existe un lenguaje en las enseñanzas o en el reconocimiento del erotismo de las mujeres. Ajá. Más bien creo que esto va en función como si hablar de ese tema fuera como fomentar eh, este tipo de tabú, ¿no? Estoy fomentando que ella se toque, estoy fomentando un despertar temprano, ¿no? Cuando en realidad se trata de un tema bastante natural. Y bueno, pues de esta manera, la mujer interioriza el silencio y la prohibición erótica en lugar del placer. El descubrimiento de su erotismo se da entrando a la adolescencia a partir del cuerpo y las necesidades eróticas de los hombres, no de las suyas. El terreno de su sexualidad está marcado por una doble moral y las limitaciones impuestas para apropiarse de su cuerpo y ejercer el derecho al placer, ¿sí? Esto que les estoy mencionando ha sido documentado por algunas investigaciones de los autores Hernández y Montaño, ujú, en 2008 y 2015, respectivamente, donde las mujeres resisten a los avances sexuales de los hombres, dándose a respetar, ajá, lo mencionan así como entre comillas, haciéndoselas difíciles y dando paso a que los hombres sean quienes las guíen en sus primeros encuentros sexuales. Ajá, y volvemos al punto de quizá la desinformación, ¿no? Una persona, una mujer que está informada en este sentido, que se le permitió que por iniciativa propia se dedica a informarse para cuando van a iniciar esta vida sexual. En este caso, el género opuesto no lo considera lo más apropiado, ¿no? Incluso hay veces en las que se preguntan, ¿por qué sabes tanto? ¿No? Y dudando precisamente de la integridad, si le podemos poner un nombre, de la chica en este caso, ¿no? Pero en realidad esto sucede, ¿no? Por su parte, vamos a ver, o más bien la contraparte en este caso, al hombre se le ha asignado el rol del protector y soporte económico, el que sale al mundo público a desempeñar el trabajo remunerado, quien toma las decisiones, establece las reglas y protege a la familia. Las acciones anteriores son elementos fundantes del modelo tradicional hegemónico de masculinidad, ¿sí? Lo que implica que para ser valorados como varones deben manifestar además características de comportamiento como racionalidad, invulnerabilidad emocional, competitividad, ajá, competitividad, ¿sí? Fortaleza física, autosuficiencia, entre otras cosas. Y esto pareciera que al final solo los fortalece y demás, pero también la otra parte es que no se les permite esa libertad de expresión. Apenas leía un, un documento y tiene razón, ¿no? La situación es que por cuestión social
el hombre está asignado a este rol y demás, por ende no manifiesta sus emociones, ¿no? De si es que yo no puedo, o más bien, sí, parte del discurso masculino es que yo no puedo manifestarlo, los hombres no lloran, los hombres somos fuertes y demás. Y entonces, pues sí, puede que socialmente se respalde esta información y que lo vivan de esta manera. Sin embargo, las tasas de suicidio en el género masculino pues también son mayores, ¿no? Precisamente por lo mismo de no, esto no se habla, pues a veces no saben cómo gestionar esta parte, ¿no? Y lamentablemente termina en una situación como la que ya les menciono. Estas mismas expectativas, normas y atributos atraviesan la vivencia de su sexualidad. Se espera que tengan un buen desempeño sexual, mantengan un rol activo, independiente, además de enfatizar en su heterosexualidad o hipersexualidad. El inicio temprano de las relaciones sexuales es la instancia en la que el ejercicio del sexo supone el pasaje a la etapa adulta y madura, ¿no? O sea, ellos sí tienen esta parte más libre o permitida, por llamarlo de alguna manera, en cuestión social, ¿no? En todo este trayecto, los jóvenes van viviendo experiencias que les permiten identificar las prerrogativas que concede la sociedad a su condición masculina, tener diferentes parejas sexuales, establecer relaciones simultáneas con dos mujeres o vivir una sexualidad vinculada fundamentalmente al placer, ¿no? Justo aquí es donde se hace evidente lo que les mencioné, ¿no? La inequidad inexistente en nuestro mundo, en tanto que estas libertades son concedidas a los varones, imponen sus intereses por encima de sus compañeras y las reducen a simples objetos sexuales, ¿no? Hay veces que mencionan, no, es que yo no, es que en mi familia no, pero hay pequeñas acciones, en el lenguaje, en muchas situaciones que de igual manera vamos a ver más adelante, ajá, que dan a notar como si al final del día nosotros seguimos manteniendo esta cultura vigente, ¿no? Pero este modelo tradicional hegemónico no a todos los hombres los conduce a bienestar y a la salud. Ajá, pues diversos autores como los que están aquí mencionados, Cruz, Kaufman y Olavarría, 2014, 1997 y 2005, respectivamente, han señalado que este patrón genera incomodidad y molestia en algunos individuos. Otros las viven con tensión y conflicto, pero también la pérdida de aspectos de esta masculinidad es vivida con sufrimiento, confusión, rabia y desacuerdo, ¿no? Precisamente por la cuestión que hablamos también de identidad, esto puede llegar a suceder, ¿no? De esta manera, en los últimos años se ha documentado cómo los varones han ido integrando otros significados y normas a sus roles y a su identidad, por supuesto. Algunos de ellos es que asumen que su vida sexual es una parte integral de los vínculos amorosos al reconocer su sensibilidad y el sentir que son emocionales. Ajá. De esta forma, la construcción de las feminidades y las masculinidades no son entidades fijas, más bien son un proceso dinámico que cambia y se va transformando y se va modificando, por supuesto, con el tiempo, ¿no? Se repito. Sí, existe muy marcado todavía en muchas familias el patrón que les mencioné al inicio. Sin embargo, hay personas, hay familias, hay sociedades en los que ya han ido modificando esta parte y bueno, pues vamos como en todo, paso a paso, ¿no? La orientación sexual, ¿de qué se trata? Es un aspecto importante de la sexualidad pues esto es la orientación sexual, ¿no? La cual se puede definir como la atracción sexual que siente un individuo hacia otro del sexo contrario o del mismo sexo.
Ujú. Mm, Alfred Kinsey eh, diseñó en la década de los 90 una escala de orientación sexual basándose en 12.000 entrevistas, ajá, 6.300 hombres y 5.700 mujeres. Desde aquí como que ya no estaba como tan equilibrado, pero bueno, eso fue la investigación que él hizo. ¿Y qué sucedió? En ella definió como cero al comportamiento exclusivamente heterosexual, que es el deseo por individuos del sexo opuesto, como uno al contacto incidental homosexual, es decir, atracción sexual por los individuos del mismo sexo, ya sea físico o psicológico. Y bueno, como tres, al contacto físico y psicológico igual de frecuente con hombres y mujeres. Como cinco, al contacto incidental heterosexual, físico o psicológico. Y como al contacto exclusivamente homosexual, ¿no? Eso fue lo que hizo. Ujú. En la actualidad es importante agregar a la escala de orientación sexual que les mencioné a los individuos sin ninguna orientación sexual, los cuales se han denominado asexuales. Este grupo está constituido por hombres y mujeres, ajá, que al llegar a la madurez sexual y sin presentar trastornos emocionales o físicos aparentes, no muestran ningún tipo de interés o deseo sexual por ningún individuo. En el caso de de estos sujetos hayan tenido relaciones sexuales, no las reportan como placenteras y no muestran disposición a buscar nuevas experiencias. Ajá. Sin embargo, los individuos asexuales sí manifiestan interés por la parte romántica de una relación y el componente afectivo de compañía. Más aún, los individuos asexuales atribuyen beneficios a su orientación sexual, ya que reportan que la sexualidad los mantiene alejados de los problemas comunes de las relaciones íntimas, disminuye el riesgo de enfermedades venéreas y embarazos no deseados, experimentan menos presión de encontrar una pareja y reportan tener más tiempo libre. Las causas de la orientación sexual han sido ampliamente estudiadas y desde una perspectiva biológica pueden caracterizarse en ellas tres influencias fundamentales: hormonal, neuronal y genética. Nada más. Ajá. Este estudio que yo les menciono es única y exclusivamente para que observen cuál es o sea, no hubo como un resultado, como tal, ¿no? Así de, bueno, ¿y qué encontró? Solamente esta escala definió así, ¿no? Como los heterosexuales, homosexuales, ambos, ¿no? A eso se refiere y por eso es que lo coloqué. Ujú. Aquí están los asexuales, ajá, que ya les había mencionado. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del desempeño de roles. Bueno, en cuanto a la orientación sexual, aquí solo mencioné eso, pero eh, bueno, sí, lo voy a mencionar antes de continuar con esto para que les quede más claro, porque parece que puede haber dudas en este sentido. Ujú. Eh, Aunque actualmente existe este colectivo o esta comunidad que se le denomina LGBTI, ujú, y ya de más siglas, ajá. Se refiere a la orientación sexual solamente a la atracción física, psicológica, como ya lo mencionamos aquí. Ujú. Está el homosexual, que es atracción por el mismo sexo, el heterosexual, el sexo opuesto, ujú. Y todas esas variantes que existen, ajá, tiene que ver no necesariamente solo con una atracción física, ¿no? Como por ejemplo aquí los asexuales mencionan que ellos no es una cuestión sexual, pero sí una cuestión afectiva. Ujú. Hay varias, eh, ¿cómo decirlo? Pues derivan de aquí varios términos, ¿no? Pero como por ejemplo el demisexual, el pansexual, en el que de la misma manera no influye el género, sino la cuestión emocional.
la cuestión psicológica para poder mantener una relación de pareja, ¿no? A eso se refiere con orientación sexual. Como ya lo pudimos haber revisado en algún momento, ya no está considerado un trastorno, una enfermedad, no aparece en el DSM-5 ni en el CIE-10 como algo que tenga que ver con una relación, perdón, una enfermedad, un trastorno o una desviación. ¿Ok? Eso es la orientación sexual. Repito, aunque hay muchos derivados ya, esos son como los principales y a eso es a lo que se refiere. ¿Ok? Y bueno, ahora sí voy a dar continuidad con los roles de género. Primero, como siempre, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué son los roles de género? En la sociedad definen cómo o se definen cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. Por ejemplo, se espera que las mujeres y las niñas se vistan de forma femenina y que sean educadas, complacientes y maternales. A su vez, se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos, ¿no? Incluso por colores, ¿no? Las mujeres o las niñas las visten de rosa y los varones de azul. ¿No? Es como el prototipo de lo que se espera. Cada sociedad, grupo étnico y cultura tiene expectativas en relación con los roles de género, pero estos pueden variar mucho entre un grupo y otro. También pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad, ¿sí? Por ejemplo, allá en Estados Unidos, el rosa era considerado un color masculino y el celeste un color femenino, ajá, como que era en este sentido al revés. Aquí en México, pues es diferente. Ujú. Eh, ahí está. ¿Cómo afectan los estereotipos de género a las personas? Un estereotipo es un prejuicio o creencia ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo, que suele ser una simplificación excesiva y que no siempre es preciso. Los estereotipos acerca del género pueden hacer que se trate de manera desigual e injusta a otras personas por su género. Ajá. A esto se le llama sexismo, que también lo vamos a retomar más adelante. Ujú. Hay cuatro tipos de estereotipos de género que son básicos. Las características de la personalidad, comportamientos domésticos, ocupaciones y el aspecto físico. En cuanto a las características de la personalidad, por ejemplo, usualmente se espera que las mujeres sean complacientes y emotivas y que los hombres sean más seguros o seguros de sí mismos y que sean como más agresivos, impulsivos. A eso se refiere con este estereotipo de género con relación a las características de la personalidad. Con relación a los comportamientos domésticos, por ejemplo, algunas personas esperan que las mujeres se encarguen de los niños, cocinen y limpien la casa, mientras que los hombres se encargan de las finanzas, del automóvil y de las reparaciones del hogar. O sea, él no limpia, él no cocina, no, nada, él solamente si algo se descompone, va y lo arregla, ¿no? Esos son los comportamientos domésticos. En cuanto a las ocupaciones, algunas personas asumen rápidamente que los profesores y las enfermeras son mujeres, o más bien sí, así, las profesoras y las enfermeras, ¿no? Mientras quienes se dedican a la medicina, a la ingeniería o a volar aviones, pues son los hombres, ¿no? El aspecto físico, por ejemplo, se espera que las mujeres sean delgadas y elegantes mientras que se espera que los hombres sean altos y musculosos. También se espera que los hombres y las mujeres se vistan y se arreglen de acuerdo con los estereotipos de su género. Los hombres con pantalones y pelo corto y las mujeres con vestidos y maquillaje, ¿no? Evidentemente, todos estos estereotipos también perjudican en el autoestima del individuo si es que no cumple con esos requisitos que socialmente
están ya estipulados, ¿no? Y vemos incluso a hombres y mujeres bastante, la palabra inicial pudiera ser acomplejados, ajá, por esa situación, ¿no? Entonces, por supuesto que perjudica. Ujú. La hiperfeminidad, ¿sí? Es la exageración de los estereotipos de comportamiento que se consideran femeninos. Las personas hiperfemeninas exageran las características de lo que creen que es femenino. Ajá. Esto puede incluir comportamientos pasivos, ingenuos, de inocencia sexual, suaves, coquetos, como delicados, maternales y complacientes, ¿no? En este sentido. Y por su parte, la hipermasculinidad es la exageración de los estereotipos de comportamiento que se consideran masculinos. Las personas hipermasculinas, de igual manera que las hiperfemeninas, exageran, ajá, las características de lo que creen que es masculino. Ujú. Creen que deben competir con otros hombres, por ejemplo, y dominar a las personas femeninas con comportamientos agresivos y astutos, o e incluso pues dentro de la agresión vienen los insultos, todo tipo de violencia. Deben de tener mucha experiencia sexual, ser poco sensibles, físicamente imponentes, ambiciosos y exigentes, ¿no? Incluso hay personas, sí me he llegado a saber, hombres que presumen de la cantidad de parejas sexuales, ¿no? Si hay quien en algún momento me dijo, yo tengo ya, y a corta edad, en teoría, ¿no? No más de 22 23 años a lo mucho, y llevaba más de 56 parejas sexuales, ¿no? Entonces, era símbolo de masculinidad. Y pues bueno, eh, esto les puedo, con esto les puedo asegurar que, claro, claro que existe este tipo de hipermasculinidad. Ujú. Estos estereotipos de género exagerados pueden hacer que las relaciones entre las personas sean difíciles. Claro, las personas hiperfemeninas tienen más probabilidad de soportar el abuso físico y emocional de parte de sus parejas. Ajá. Las personas hipermasculinas tienen más probabilidades de ser física y emocionalmente más, violentas con sus parejas, ¿no? Incluyendo justamente en el ámbito sexual, como lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Los estereotipos de género extremos son dañinos porque no permiten que las personas expresen completamente lo que piensan y ni mucho menos sus emociones, ¿no? Por ejemplo, es dañino para las personas masculinas creer que no deberían llorar o expresar sus emociones, ¿no? Por el dato que les compartí hace un momento de los hombres se llegan a lastimar o a llegar al suicidio por esta situación, ¿no? Al mismo tiempo, es dañino para las personas femeninas creer que no deberían ser independientes, inteligentes o firmes. Ajá, romper con los estereotipos de género, por supuesto, hace que las personas puedan ser tal y como son y evidentemente mejora la convivencia social, eh, el sostén familiar, por supuesto, y pues la salud física, mental y emocional, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la carga emocional de ambos sexos en cuanto a lo establecido. Eso me refiero a la cuestión social. Todo esto es cuestión social. Ujú. Bueno, en cuanto a las emociones y el género. Ajá. No, nos hablan las emociones de quiénes somos, de cómo sentimos y de cómo nos enfrentamos nuestro día a día a todas aquellas situaciones que nos suceden. Y como tal, las emociones son neutras. No existen emociones positivas o negativas. Simplemente cambia la forma en la que las percibimos, ¿sí? Porque las emociones y el género son dos conceptos que guardan mucha relación.
Mujeres y hombres no percibimos, reaccionamos ni gestionamos igual nuestras emociones, a pesar de que en realidad son las mismas, ¿sí? Yo cada que tengo oportunidad de hablar justamente de esta cuestión emocional, hago mucho énfasis en eso, en que no hay emociones positivas, emociones negativas, emociones buenas o malas, no. Sencillamente son emociones que son, existen, cada una viene a hacer su trabajo en el individuo, es importante dejarlas participar y gestionarlas. Una emoción no se controla porque no podemos controlar algo que es y que fluye de manera natural. Ujú. Por ejemplo, a ver, apaga el sol, frena el ciclo del agua, frena la velocidad del agua, o sea, impide el viento. Es algo que no se puede. Ajá, de igual manera, las emociones, por eso es que no se controla, se gestiona. ¿Ok? Podemos afirmar entonces que la forma que tenemos las personas de percibir las emociones está muy influenciada por el género. Aunque las emociones no tienen género, sí influye en nuestro sexo en cómo las percibimos. Mujeres y hombres no nos damos el mismo permiso para experimentar según qué emociones o no vivimos con la misma intensidad y cada una de las emociones que sentimos, ¿no? Varía incluso la forma en la que nos enfrentamos a ellas. Cuando hablamos de las emociones y el género, tenemos que tener en cuenta un factor muy fundamental. No se nos enseña a vivir de la misma manera. Ajá, eso es bien importante. Y nuestra educación de género, esa que recibimos desde nuestra infancia, y nos dicta cómo debemos ser y comportarnos en función de nuestro sexo, qué patrones debemos seguir y a qué debemos dar prioridad. Influye en todos los aspectos de nuestras vidas y pues también evidentemente en las emociones, ¿no? Lo que ya hemos platicado, bueno, ya les he mencionado, a las mujeres se les permite, ¿no? E incluso he observado familias que evidentemente tratan diferente a los niños que a las niñas, ¿no? O sea, a la niña no le gritan, no le ponen una mano encima, o sea, y es algo generacional, ¿no? O sea, incluso a los niños le dicen, es que él sí necesita mano dura, ¿no? He escuchado muchas frases con relación a eso, así de, al niño no se le consiente, no le des lo que quiera porque él es niño, ¿no? Y él tiene que estar más fuerte, incluso habla bien. Les obligan incluso a veces o les invitan, por decirlo así, a tener una voz más gruesa, así de, no hables como niña, ¿no? Entonces, pues desde ahí la educación es diferente y por supuesto que entonces si el niño, por ejemplo, se cae, ujú, y en realidad se lastimó, no tiene permitido expresar el dolor de esa manera, ¿no? Porque los hombres cuando se lastiman no pasa nada, en teoría. Pero bueno, algo así, a esto es a lo que me refiero con que se nos enseña a vivir de diferente manera. Ujú. Cuando analizamos las emociones y el género, vemos que realmente esta socialización, esta educación de género, esta manera de aprender a vivir como mujeres o a vivir como hombres, guarda una profunda relación en cómo percibimos y enfrentamos todo aquello que sentimos. Las mujeres, por ejemplo, tendemos a enfadarnos menos, ¿no? O a darnos permiso para enfadarnos, ¿no? Por decirlo así. Ajá. ¿Por qué? Porque desde nuestra infancia la educación de género que recibimos y que nos conforma como mujeres nos enseña que debemos ser sumisas, a estar a expensas de lo que los demás esperan, lo que las demás personas esperan de nosotras como tal. No sabemos o no saben algunas decir que no, ajá, no saben marcar límites y el enfado, ajá, o el enojo es precisamente una señal de que una persona o una situación ha sobrepasado esos límites. Por supuesto, esa es la función de, de la emoción del enojo, ¿no? Se activa precisamente cuando ya creemos que algo es injusto, cuando algo ya nos ataca directamente y sirve precisamente para establecer un límite. Ujú, y algo que usualmente en ese género femenino, pues
no siempre nos es mostrado cómo hacer, ¿no? Por contrapartida, las mujeres tendemos más a darnos permiso o a darse permiso en este caso para conectar y expresar la tristeza y con ella se tapa el enfado, ¿no? Siempre he mencionado, incluso en cuestión terapéutica, que el enojo va disfrazado de tristeza y al revés, ¿no? Precisamente se combinan estas emociones para una tapar con la otra, ¿no? Cuando una persona o situación sobrepasa nuestros límites, en vez de enfadarse o de ese arranque de ira, tienden a entristecerse, ¿no? Y esta tristeza mal enfocada impide que encontremos la causa de nuestras sensaciones y de nuestras emociones, ¿no? Es que luego así de, bueno, es que sí estoy triste, pero no sé por qué o estoy enojada y no entiendo por qué, precisamente no me llega la claridad y me es más complicado entonces, e incluso también con la cuestión de los hombres, hacer esa gestión emocional de la que les estoy hablando. Ujú. Por su parte, los hombres se encuentran con dificultades a la hora de manifestar el miedo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguna vez han acompañado a su papá, a su hermano, un amigo o pareja al médico? Es como un ejemplo muy clásico, ¿no? Y él se ha mostrado como enfadado o gruñón o bastante irritable. En realidad, lo que les está diciendo en ese momento es que tiene miedo, ajá, que está aferrado, pero más bien aterrado, pero oculta ese miedo tras un enfado incontrolable, ¿no? Porque ¿cómo es que un varón va a manifestar esa emoción? ¿Sí? Hay estudios que se han realizado en estos últimos años y nos dicen que los hombres y las mujeres tienen algunos aspectos o mundos emocionales distintos, ¿no? En realidad, pues sí, aún sin estudio podríamos nosotros tenerlo con esa claridad, ¿no? El estudio reciente es de la Universidad de Basilea y analizó la relación en ambos sexos entre el procesamiento de la información emocional y la memoria. Ha establecido además una posible causa cerebral para la expresividad emocional de las mujeres, ¿sí? Y pues bueno, se ha demostrado que las mujeres son mejores que los hombres distinguiendo emociones. Ujú. Especialmente el miedo y el disgusto, así como en la interpretación de expresiones faciales o estímulos multisensoriales relacionados con las emociones. También se ha demostrado en estudios recientes que las mujeres son más propensas a padecer trastornos como la depresión o la ansiedad, mientras que los hombres tienden más a sufrir trastornos antisociales y abusar de las sustancias, ¿no? Al final del día también, de acuerdo a la experiencia clínica, por supuesto, he observado que los niveles de trastorno antisocial en mujeres ha aumentado considerablemente, ¿no? Pero sí, sí es más usual que sea un varón que quien presente estas situaciones, ¿no? Incluso en algún momento alguien me preguntaba, ¿no? En el caso de este tipo de trastorno antisocial, ¿no? Pues en este sentido, cuando tienen abuso de drogas y demás, si en una familia existen tres hermanos, de los cuales los tres presentan algún tipo de situación como esta, ¿por qué a quien ingresan a una clínica es a la chica y no a los chicos, ¿no? Pues esto nos puede dar una buena respuesta, ¿no? Porque una mujer no es posible que pueda tener este tipo de comportamientos. En los hombres es más usual, ¿no? Entonces, ¿quién requiere mayor ayuda? La mujer, ¿no? Digo, es evidentemente una perspectiva social. Ujú. Pero sabemos que clínicamente ambos tendrían esa necesidad de ayuda, pero pues bueno, nos puede ejemplificar bastante bien esto que nosotros estamos revisando ahora, ¿no? Se sabe que para las mujeres los eventos de contenido emocional suelen ser más emocionalmente estimulantes que para los hombres,
Y por otro lado, diversos estudios han demostrado que las emociones influyen en nuestra memoria. Cuanto más emocional es una situación, más probable es que nosotros lo recordemos, ¿no? La pregunta formulada por los investigadores de la universidad que les mencioné era si las mujeres suelen superar a los hombres en pruebas de memoria por la forma que tienen de procesar las emociones. Ajá. Los investigadores realizaron una serie de pruebas con 3.398 sujetos. Con ellas constataron que las mujeres evaluaban el contenido emocional de imágenes, ajá, especialmente el contenido negativo y como más emocionalmente estimulante que los hombres. Ajá. En el caso de las imágenes neutras, sin embargo, no hubo diferencias de sexo en la evaluación emocional. Ujú. Posteriormente, en una prueba de memoria, las mujeres participantes fueron capaces de recordar significativamente más imágenes que los participantes masculinos, pero tuvieron una ventaja especial sobre los hombres al recordar imágenes positivas más que las imágenes de contenido emocional negativo, que fueron las que les resultaron más emocionalmente estimulantes, ¿sí? Esto sugiere que las diferencias por sexo en el procesamiento emocional y la memoria son producto de diferentes mecanismos. Por tanto, esta cuestión quedaría abierta. En el estudio se analizó la actividad cerebral de 696 de los participantes utilizando la técnica de fMRI o de imagen por resonancia magnética, pues funcional, a eso se refiere. Y bueno, un procedimiento que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales que ejecutan una tarea determinada. Ajá. Los datos que se obtuvieron en este caso demostraron que la evaluación más fuerte del contenido emocionalmente negativo de algunas imágenes por parte de las mujeres estaba vinculado con una mayor actividad cerebral en las regiones motoras. Este resultado apoyaría la creencia común de que las mujeres son emocionalmente más expresivas que los hombres. Ajá. Maisto, así se apellida el autor, Maisto, en 1997 nos dice que hombres y mujeres difieren al expresar las emociones. Piensa que los hombres son menos emotivos, pero ¿sienten menos la emoción o simplemente tienden a expresarla menos? También indica que algunas emociones las expresan más los hombres que las mujeres. En una investigación reciente, ante escenas de sufrimiento, los hombres mostraban poca emoción y las mujeres expresaban bueno, sentimiento de preocupación. Sin embargo, las medidas fisiológicas de la activación emocional, como la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, demostraba que ambos experimentaban los mismos sentimientos, solo que el hombre inhibía su expresión mientras que la mujer es más abierta, ¿no? Algo así como funciona el polígrafo, ¿no? Por eso es que van calibrando las preguntas, se van colocando todos los artefactos que miden los latidos del corazón, precisamente porque es lo que manifiesta la verdad, ¿no? Así es como funciona y nos queda claro al observar este experimento. Ujú. A menudo se consideraban afeminadas las emociones como la simpatía, la tristeza, empatía y sufrimiento. Ujú. Desde pequeño se enseña al niño a reprimirlas, ¿sí? Y justo lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Los niños necesitan ser ya, o desde siempre, como todoterreno les llaman, ¿no? En otras circunstancias, ambos sexos reaccionaban con emociones distintas. En una escena hipotética de traición, los varones manifestaron que se sentían enojados y las mujeres decían sentirse lastimadas, tristes o deprimidas. Ajá. Manifiesta que cuando se enfrenta a una situación angustiante, los hombres y las mujeres reaccionan de manera diferente y es probable que las mujeres expresen su emoción acerca de la situación.
Ujú. Y bueno, pues también difiere la manera en que el hombre y la mujer manejan los sentimientos cuando se enfrentan a la misma situación, ¿ok? Y bueno, inteligencia emocional y perspectiva de género, ajá, y de acuerdo a este autor sobre los trastornos emocionales, explica que cuando los hombres están furiosos, tienden a interpretar la causa de su ira como provocado por algo o alguien del ambiente que le rodea y probablemente viertan su ira hacia el exterior, es decir, hacia otras personas. Ujú. Y pues bueno, por esta debilidad emocional existe la probabilidad de que la violencia en el hombre sea 4 veces mayor que en la mujer, mientras que hay más posibilidad que la mujer se deprima en mayor proporción que los hombres. La ira crónica en hombres y mujeres significa un grave riesgo a su salud física y mental y bueno, en un estudio se determinó que es grave para las mujeres que se sientan la emoción de ira y peor aún si no lo expresan. ¿Ok? Esto es en cuanto a la cuestión emocional. Incluso hay un lugar, no recuerdo ahorita el dato como tal, sin embargo, eh, perdón, hay un grupo en particular de hombres que se reúnen para, le llaman ellos para hacer cosas que usualmente los hombres no hacen, ¿no? Muchos pueden llegar a malinterpretar esto, sin embargo, se refiere a la cuestión de qué hacen, ¿no? Llorar, hablar de las situaciones emocionales y se ven incluso cómo se sientan así en círculo y pueden manifestar sus emociones de manera abierta y ellos, con mucho respeto, ¿no? Pueden escuchar al otro y se dan en ese momento ese permiso, ¿no? Pero justo me llama la atención cómo es que tienen que buscar también ellos ese espacio, o sea, no solamente las mujeres hay cosas que tenemos que buscar espacio para hacerlo, sino en este caso hablo del género masculino, que es lo que están haciendo, ¿no? Lo que ya llevan un rato en esta práctica, aunque para muchos pueda ser bastante desagradable, sea algo que no está socialmente aceptado, sin embargo, es una muy buena alternativa, digo, no tendría por qué ser un espacio exclusivo y no me refiero a que esté mal, sino a que ellos también necesitarían tener esa libertad de expresión para no tener que esconder sus emociones. ¿Ok? Vamos ahora a los estereotipos e influencia. Ajá. Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Ujú. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y o tomar decisiones sobre sus vidas, ya sea abiertamente hostiles, como las mujeres son irracionales, o aparentemente benignos, las mujeres son cariñosas. Ajá. Los estereotipos perjudiciales perpetúan las desigualdades, por supuesto. Por ejemplo, la visión tradicional de las mujeres como cuidadoras significa que las responsabilidades del cuidado de los niños suelen recaer exclusivamente en ellas, ¿no? Además, los estereotipos de género agravados y cruzados con los estereotipos tienen un impacto negativo desproporcionado en ciertos grupos de mujeres, como las mujeres de grupos minoritarios o indígenas, las mujeres con discapacidades, las mujeres de grupos de castas inferiores o con un estatus económico más bajo que las mujeres migrantes. Ajá. Los estereotipos de género, ajá, se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer o hombre, atributos, ajá, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres.
Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los ejemplos incluyen no criminalizar la violencia conyugal, percibiendo que las mujeres son propiedad sexual de los hombres, y no investigar, perseguir y condenar la violencia sexual contra las mujeres, creyendo que las víctimas de la violencia sexual estaban de acuerdo con los actos sexuales, ya que no se vestían ni se comportaban modestamente. Ujú. Los estereotipos de género erróneos son una causa frecuente de discriminación contra las mujeres. Es un factor que contribuye a la violación de un amplio abanico de derechos, como el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al matrimonio y a las relaciones familiares, al trabajo, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la participación o representación política, a un recurso efectivo y a no sufrir violencia de género. Ujú. Prohibición de los estereotipos de género y justamente de los estereotipos de género, ¿no? Yo creo que aquí me equivoqué. Ujú. Pero bueno, los tratados internacionales de derechos humanos contienen obligaciones expresas en relación con los estereotipos perjudiciales y los estereotipos ilícitos. Ajá. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Está en el artículo 5, donde dice, los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Ujú. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un apartado que dice, los estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y adecuadas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas en relación con las personas con discapacidad, incluidos los basados en el sexo y la edad en todos los ámbitos de la vida. Ujú. Los derechos a la no discriminación y a la igualdad previstos en otros tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Económicos, Socioculturales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos del Niño, también se han interpretado de modo que incluyan la discriminación y la desigualdad arraigadas en los estereotipos, evidentemente incluidos el género. Ujú. Todas las sociedades se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de los individuos que la conforman, la cual determina también el destino de las personas, ¿no? Atribuyéndole ciertas características y significados a las acciones que unas y otras deberían desempeñar, o al menos se espera que se desempeñen, y que se han construido pues socialmente. Ujú. Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto pueden modificarse, dado que son tareas o actividades que se espera realice una persona por el sexo al que pertenece. Ujú. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etcétera, es decir, el rol productivo, y a las mujeres el rol de amas de casa, maestras, enfermera, etcétera, e incluyendo el rol reproductivo, ¿no? Y bueno, pues recordemos que el concepto sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que lo definen como hombres o mujeres. Son características con las que se nace, universales e inmodificables. En cambio, el género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construye en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual. De aquí surgen los conceptos de masculinidad y feminidad,
los cuales determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. Es decir, el género responde a construcciones socioculturales susceptibles de modificarse dado que han sido aprendidas. Ajá. En consecuencia, el sexo es biológico y el género se elabora socialmente, ¿sale? De manera que ser biológicamente diferente no implica ser socialmente desigual. Ajá. Es decir, el papel o el rol de género no es como diferente. Ajá. Este autor, Lamas, en el 2002, señala que el papel o el rol de género se configura, como les decía, con el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva. Las mujeres paren a los hijos y por lo tanto los cuidan. Ergo, lo femenino es lo material, lo doméstico contrapuesto con lo masculino que se identifica con lo público. Ujú. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes, establece estereotipos, más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al género. De igual manera, según este autor, el hecho de que mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, evidentemente, aptitudes y actitudes, también lo son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres basadas en los estereotipos, estableciendo así una división del trabajo. Y bueno, al conocer el sexo biológico de un recién nacido, los padres, los familiares y la sociedad suelen asignarles atributos creados por expectativas ya prefiguradas, ¿no? Lo que ya hemos mencionado. Si es niña, esperan que sea bonita, tierna, delicada, entre otras características. Y si es niño, que sea fuerte, valiente, intrépido, seguro y hasta conquistador. ¿M? A las niñas se les enseña a jugar a la comidita o a las muñecas. Así desde pequeñas se les involucra en actividades domésticas que más adelante pues van a reproducir en el hogar, ¿no? Y de acuerdo con estas autoras, ajá, estos aprendizajes forman parte de la educación que deben recibir las mujeres para cumplir con las tareas que la sociedad espera de ellas en su vida adulta. En cambio, a los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, porque llorar, pues evidentemente es cosa de niñas, ¿no? Además de prohibirles ser débiles. Estas que les estoy mencionando son las bases sobre las que se construyen los estereotipos de género, reflejos simples de las creencias sociales y culturales sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que distinguen las mujeres a los hombres. Ajá. Los estereotipos son concepciones preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, ¿no? Estas creencias, sin embargo, no son elecciones conscientes que se puedan, perdón, les decía que no son elecciones conscientes, ¿sí? A eso no me refiero, sino que surgen del espacio colectivo, de la herencia familiar y de todos los ámbitos que cada persona es partícipe. Se trata de una construcción social que comienza a partir del nacimiento de los individuos, quienes potencian estas características y habilidades según su sexo e inhiben otras, de manera que quienes los rodean les dan un trato diferenciado que se refleja en cómo se relacionan con ellos, dado lugar a la discriminación de género. Ajá. No obstante, es mediante interacción con otros medios que cada persona obtiene información nueva
a la que conduce reafirmar o replantear sus ideas de lo femenino y lo masculino. Este propósito de todo esto, ajá, es, les voy a presentar ahorita unos cuadros que nos presentan una estadística, ajá, y que nos permite plantear hasta donde sea posible cuál es el impacto de los estereotipos y de los roles de género en algunos ámbitos sociales en nuestro país, por supuesto, ¿no? Así como un acercamiento a los estereotipos de los roles de género que más prevalecen. La materia prima de la que partimos es de diversas encuestas que indagan la opinión de mujeres y hombres acerca de temas como los roles de género, la toma de decisiones, la libertad personal, el uso del tiempo, la participación de diversos ámbitos y la dinámica de las relaciones de pareja. Ujú. Los estereotipos y los roles de género en la vida adulta, la toma de decisiones y la libertad de la pareja femenina durante siglos en la cultura mexicana, pues se ha construido, igual que en otros contextos, estereotipos masculinos que caracterizan a los hombres como proveedores del hogar, jefes de familia y en cierta medida los que toman las decisiones, cuando el trabajo productivo se considera responsabilidad propia del varón. Este se encuentra en posición de controlar y manejar los recursos económicos y tecnológicos a los que está estrictamente ligado el ejercicio del poder, tanto público como privado. Por el contrario, el trabajo que la mujer está efectuando o que efectúa en el hogar es de consumo inmediato y por ello invisible y por supuesto no valorado económica ni socialmente, ¿no? Por consecuencia, el sistema dominante naturaliza las relaciones sociales de las mujeres y de los hombres. Precisamente uno de los ámbitos donde más influyen los roles de género es en el familiar, específicamente en las relaciones de pareja, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí está el cuadro uno, ¿no? Se los dejo ahí para que ustedes lo vayan viendo. Respecto a la opinión de las mujeres sobre los roles de género, ajá, datos de la Endire en el 2003 señalan que 43% de las mujeres que no sufren violencia contestó que una buena esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que le ordene. Ajá, o sea, lean o vamos a revisar cuáles son las frases que utilizan y ahí les dejo como el dato, ¿no? Sin embargo, entre las que sufren violencia por parte de su pareja, la proporción es menor, un 36%. Esto podría evidenciar que la obediencia hacia el esposo genera menos violencia en la pareja, además de constatar que la asignación de los estereotipos continúa vigente evidentemente en nuestra sociedad y bueno, desafortunadamente marcando pautas de conducta en detenimiento de las mujeres. A la pregunta de que una mujer puede escoger sus amistades aunque su esposo no le gusten. La respuesta difiere también según la condición de violencia. 54% de las mujeres que no la padecen dijo que sí pueden elegirlas, en comparación con 68% del total de las que enfrentan violencia y que comparte esta respuesta. Ajá, ahí está la estadística. Y pues bueno, en este último grupo también es más alto el porcentaje de las que opinaron que la mujer es libre de decidir si quiere trabajar, 80%, mientras que entre las mujeres que no sufren violencia la proporción es menor, 74%. Estas cifras podrían confirmar que la obediencia, ajá, de la esposa inhibe o reduce la violencia intrafamiliar. En otras preguntas, las diferencias entre las mujeres que no reciben violencia por parte del esposo, es que observen los números, ¿no? Pero bueno, las que no reciben violencia por parte del esposo de su pareja y las que sí sufren, pues disminuye notablemente. Miren, por ejemplo, ambas opinaron casi en la misma medida que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia, 66 y 68% respectivamente. Ujú. La proporción de mujeres que consideró que es su obligación tener relaciones sexuales, aunque ella no quiera, es baja y muy parecida en ambas condiciones, 12 y 10% respectivamente.
igual que quienes opinaron que cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho a pegarle, ¿no? Aquí vemos un 9 y 8% respectivamente. Ujú. Y pues bueno, otra situación que vale la pena destacar porque refleja la reproducción de la violencia que se da al interior de los hogares, pues consiste en la opinión de las mujeres acerca del derecho que tienen los padres de pegarles a sus hijos o a sus hijas cuando estos se portan mal. En este rubro es mayor la proporción de mujeres que sufren violencia y que afirmaron este derecho, el 28%, ante un porcentaje levemente menor de aquellas que no padecen violencia y aceptaron esta misma situación del 23 por ciento, ¿no? Ahí está el dato, la fuente, y por eso es que les digo, presten atención a los números y a las afirmaciones, ¿no? Como al final, en resumen, es para evitar violencia, obedece a lo que tu marido indique, ¿no? Viene otro cuadro, aquí está. En este cuadro, bueno, otro aspecto que se investigó por medio de esta encuesta fue el grado de libertad personal de las mujeres, ajá, que fueron entrevistadas, en donde se encontraron también datos significativos. Por ejemplo, que las mujeres que padecen violencia recurren en mayor medida a pedir permiso, ajá, al esposo o la pareja para hacer determinadas actividades relacionadas con su independencia y pues evidentemente en comparación con aquellas que no sufren violencia. Ujú. Cuando se trata de pedir permiso para trabajar por un pago remunerado, la proporción que representa a las que no sufren violencia es de 35% y la de mujeres agredidas 41%. O sea, en cuanto a los permisos para ir de compras, la diferencia es de solo 2 puntos, nada más, ¿no? O sea, vean, lean igual las preguntas de las encuestadas, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les digo con relación a este cuadro? Bueno, también cuando se trata de visitar a los familiares, a las amistades o de ir a fiestas, al cine o simplemente a dar una vuelta, la brecha entre la proporción de mujeres que piden permiso y que no viven situaciones de violencia con respecto a las que sí la padecen es un poco más amplia, ¿no? Vean, 19 y 25%, 19 y 24% y 22 y 30% respectivamente en todos los casos. Estos tres últimos aspectos muestran claramente que los estereotipos de género afectan en gran parte a las mujeres, quienes siguen tolerando que el esposo o la pareja manipule en buena parte sus actividades de recreación y otorgándoles el papel de autoridad. El hecho de pedir permiso para trabajar representa un rol de obediencia un tanto ilustrado hoy en día, ¿no? Pero sin duda es también una manifestación innegable de que mujeres y hombres siguen alimentando los roles de género. Pues de no ser así, las mujeres estarían pasando por alto la autoridad del jefe del hogar, ajá, y probablemente evidenciando la incapacidad de este para proveer y el sustento de la familia, ¿no? O sea, la situación sigue siendo la misma, ¿ok? El último, me parece que sí es el último cuadro, ajá, que también me parece importante revisar la estadística, ajá. Hay otro factor que está analizado, ujú, y fue el de la toma de decisiones, ¿sí? El rubro donde los porcentajes no son excluyentes porque las entrevistadas dieron más de una respuesta. Un dato que llama la atención es que el total de entrevistadas en las condiciones sin y con violencia, la proporción de mujeres que tuvo en cuenta la opinión del esposo para tomar ciertas decisiones es muy grande, ¿sí? Aquí está el cuadro y miren, perdón. Así, 56% del total de las mujeres entrevistadas, tanto de las que no sufrían violencia como las que sí, declaró que su esposo o pareja decidía si ellas podían trabajar. Si bien aquí en el cuadro 2 una proporción importante de mujeres pide permiso para trabajar cuando se trata de la toma de decisiones en la pareja, se constató
que para un porcentaje más elevado aún, es decir, más de la mitad, es el esposo quien decide al respecto, ¿no? Y ahí aquí está en el cuadro para que lo puedan revisar. Asimismo, más de la mitad de las entrevistadas en sendas condiciones, ajá, ciertas condiciones sin y con violencia, el esposo o pareja decide sobre los permisos a los hijos, ajá, el 58 y 57% respectivamente. También la proporción de mujeres que manifestó que el esposo decide sobre la educación de los hijos es similar en ambos grupos. Ujú. En esta parte, ajá, las mujeres deciden en la misma o mayor proporción que los esposos. Cuando no hay violencia, el porcentaje es de 63,7 y cuando sí la hay, el 71%. Fíjense. A la pregunta sobre quién decide cuántos hijos tener, son los esposos quienes tienen esta atribución o esta decisión ya en sus manos, ¿no? El 63% de los que no sufren violencia y el 61% de las que sí. Sin embargo, ellas también deciden en la misma medida cuántos hijos tener en condiciones de no violencia, 61%, pero la proporción es mayor entre las que sí la sufren, 67%. Una de las preguntas que puede revelar el impacto de los estereotipos de género y el control sobre la sexualidad de las mujeres es la relacionada con quién decide cuándo tener relaciones sexuales, a la que es 86% de entrevistadas, independientemente de su condición de violencia, contestó que es el esposo o la pareja, ¿ok? Esta cifra da cuenta del control que ejercen los hombres al respecto y contrasta con el porcentaje de mujeres que declaró que son ellas quienes deciden sobre este punto del total de los que no sufren violencia. 77% respondió que ellas toman la iniciativa y del total de las que sí la padecen, solo 68% y aseguró lo mismo, ¿no? En cuanto a otros factores relacionados con la economía del hogar o del cuidado de hijas e hijos, e incluso sobre el uso de métodos anticonceptivos, se encontraron algunas diferencias que expresan el control del esposo o la pareja al respecto, los cuales están más latentes entre las mujeres que no padecen violencia, debido quizá, como ya se ha mencionado antes, a la sumisión que sirve para inhibirla o en este caso también disminuirla, ¿no? En situaciones de no violencia, los esposos determinan en mayor medida cómo se gasta o economiza el dinero, ¿no? Al interior del hogar. Lo mismo sucede cuando se trata de decidir lo que se compra para la comida, salir de paseo, y a dónde. Ajá. Aquí en esto, en cuanto al salir de paseo, bueno, 83 y 78% respectivamente. Eh, Otra, ¿no? ¿Qué hacer cuando los hijos se enferman? Comprar muebles, electrodomésticos o coche, ¿no? 85 y 79% respectivamente. O cambiarse o mudarse de casa o de ciudad, 87 y 83% respectivamente. Y bueno, pues sobre el uso de anticonceptivos, ¿no? El porcentaje de las mujeres que no sufre violencia y que manifestó que su esposo es quien decide sobre esto, también es más elevado en comparación con el de las mujeres que sí la padecen, 48 y 41% respectivamente. Lo mismo ocurre cuando se trata de definir quién debe usar los métodos anticonceptivos, 42 y 35% respectivamente, ¿no? Entonces, las cifras marcan algo bastante interesante, ujú, por eso es que coloqué este estudio y que nos dejan ver muchas cosas, ¿no? Primero, lo que les mencionaba al inicio de esta clase, que aún en una sociedad actual que se considera quizá más liberal, hay muchas cosas que no cambian, ¿no? Y aquí están las estadísticas, por eso es que lo coloqué. Estas cifras marcan tendencias que reafirman la importancia de los roles de género al interior de los hogares y permiten plantear la idea de que la obediencia y la sumisión o sumisión y de las mujeres
hacia su esposo o pareja es un factor que puede reducir los índices de violencia. Hecho por demás preocupante, claro, porque confirma la hipótesis, ¿no? Cuando la pareja ejerce control sobre la mujer y la subordinación y el sometimiento son tolerados socialmente, la violencia se toma como algo natural, como normalizado, ¿sí? Miren, aquí hay una gráfica, ujú, que dice que, bueno, obsérvenla bien de acuerdo con la información aquí lo mencionamos, Indire, Indire, perdón, en el 2006, una parte significativa de las mujeres casadas o unidas, me refiero a en unión libre, toma en cuenta el punto de vista de su esposo o pareja para realizar actividades relacionadas con su libertad personal, como trabajar por un pago remunerado, visitar a parientes o amistades, ir de compras. Ajá. Cabe aclarar que en esta última encuesta, ajá, no se incluyó la condición de violencia y únicamente se consideró a las mujeres entrevistadas mayores de 15 años casadas o unidas, ¿ah? Porque recordemos que ya muchas personas deciden no contraer matrimonio por diferentes aspectos, diferentes razones, pero al vivir en pareja, pues ya también la situación cambia, ¿no? Y pues esto lo refleja claramente. Esto es solo las que tienen esposo o pareja sin incluir el término violencia. En esta gráfica número 2, a la afirmación de el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia, 7 de cada 10 mujeres contestó que sí. Otro dato significativo es que una mayor proporción de las mujeres, alguna vez que vivieron en unión libre, divorciadas o viudas, estuvieron de acuerdo en obedecer al esposo en todo lo que él ordene, respuesta que contrasta con la de aquellas que al momento de la encuesta se encontraban casadas o unidas. Esto lo refleja un 43 y 38% respectivamente. Ujú. Aquí hay otra. Por último, en lo que se refiere a la toma de decisiones, un dato que sobresale es que 35% de las mujeres casadas o en unión libre deciden ellas solas si pueden trabajar o estudiar, mientras que 38% lo decide con su pareja. Por otro lado, la información del 2006 muestra que la decisión acerca de tener relaciones sexuales se toma en gran parte junto con la pareja, ¿no? Cabe mencionar que son como los estudios más recientes que hay, aunque habla de esta fecha, no se han realizado más estudios, ¿no? Y pues bueno, de todas maneras no hay, o sea, puede haber algún cambio significativo, sí, pero aún así estos roles permanecen, ¿no? En definitiva, eh, sí, es algo que son cifras importantes. Ujú. Miren, por ejemplo, aquí la limpieza de la vivienda, cuidado de los niños y apoyo a otros miembros del hogar, cocinar o preparar alimentos, aseo de ropa. Ajá. Aquí está la participación y las horas, ¿no? El 51,3 con 3 horas y media de los hombres y las mujeres 99,3 participación y 20 horas, ¿no? O sea, está evidentemente bastante mal proporcionado. Ujú. Si pueden observar, no está como equilibrado, ¿no? Aquí, ajá, en cuanto, pues bueno, el uso al tiempo del interior del hogar, que era lo que les mencionaba, ¿no? La división de tarea entre hombres y mujeres es altamente diferenciada en este espacio donde se vislumbran claramente los roles o estereotipos de género construidos por nuestra cultura a lo largo de la historia y que se producen socialmente con día, pues esto día a día, ¿no? Una reflexión que está basada en estos cuadros que les mostré, el cuadro 4 y 5, ujú, es decir, que me le detuve un poquito, y ajá, es que las mujeres, independientemente de que trabajen o no en actividades remuneradas,
participan en mayor medida que los hombres en el trabajo doméstico. Aunque pequeñas, existen algunas diferencias cuando la mujer trabaja dentro y fuera del hogar. Por ejemplo, las mujeres que no participan en actividades remuneradas dedican un promedio de 5 horas más a la semana al trabajo doméstico que las que sí trabajan fuera del hogar. Y cuando se trata del pago de trámites y servicios, las horas semanales que corresponden a las labores domésticas, pues se incrementan si trabajan fuera de casa. Con excepción de la reparación de bienes o la construcción de vivienda, las mujeres dedican en promedio más horas semanales a las actividades domésticas que sus parejas, ajá, siendo la limpieza de la vivienda y el cuidado de los hijos y apoyo a otros miembros del hogar, como les mencionaba al inicio, pues las que demandan mayor inversión de tiempo. Ujú. Para las mujeres que no trabajan fuera del hogar, la primera actividad les lleva 20 horas semanales y la segunda, bueno, 16, ¿no? Y las que trabajan en actividades remuneradas entre 15 y 12 horas. Los varones incrementan su participación en labores domésticas cuando su pareja trabaja extradomésticamente, debido quizás a una distribución de tareas que intenta ser un poquito más equitativa, ¿no? Únicamente en el rubro reparación de bienes o construcción de la vivienda, ajá, que lo tenemos ahí. ah, Aquí, ¿ya lo vieron? Ujú. Y pues bueno, así la estadística. Ajá. Y pues bueno, de acuerdo a esta encuesta sobre el uso del tiempo, el total de las mujeres entrevistadas, más del 93% participa en la limpieza de la vivienda, en cocinar o preparar los alimentos y en el aseo de ropa y calzado, sin importar su condición de trabajar o no fuera del hogar. La proporción de mujeres que realiza otras labores domésticas como el cuidado de los hijos y las hijas, apoyo a otros miembros de la familia, compras del hogar, también es significativa y bueno, pues 65 y 83% del total de las mujeres que no trabajan extradomésticamente y 62 y 83% de las que sí trabajan fuera del hogar respectivamente. Asimismo, la proporción de hombres que declaró participar en las actividades del hogar es reveladora. Más de la mitad contribuye en la limpieza, más de 40% en el cuidado de los hijos y apoyo a otros miembros del hogar, en las compras de la casa, y más del 30% en el aseo de ropa y calzado. Ujú. Y, ok, si bien las cifras son equiparables, independientemente de que la pareja femenina trabaje o no, el promedio de horas que los hombres dedican a estas actividades sigue siendo muy bajo. Estos ejemplos muestran evidentemente la sobrecarga de responsabilidades que tienen las mujeres al sumar el trabajo doméstico y el extradoméstico y que en parte es resultado de los roles de género que prevalecen en nuestra sociedad, ¿no? Y pues, opiniones de criterios de mujeres y hombres con relación a su, pues al género. Ajá. Y bueno, otra fuente importante que ha aportado datos relevantes sobre los estereotipos de género son los de la encuesta Observatorio sobre la situación de la mujer en México. Ajá. En 1999, ahí está la tabla, donde en general los hombres opinan que no estarían dispuestos a dedicarse al cuidado de la casa mientras que su esposa trabaja. No obstante, el porcentaje de los que sí lo harían es mayor entre los más jóvenes y los mayores de 45 años que entre los de 35 a 44 años. Asimismo, el comportamiento de las mujeres es semejante en los cuatro grupos de edad, pues más de la mitad opinó lo mismo. Sin embargo, la proporción de las que sí estarían dispuestas a que el hombre se dedique al cuidado de la casa y a la mujer a trabajar es mayor entre las generaciones más jóvenes. Estas cifras refuerzan nuestro argumento o el argumento que les mencionaba hace un rato, que los hombres de 35 a 44 años y las mujeres de 45 y más
tienen cierta predilección por conservar los roles, ajá, que les han sido asignados por su sexo a lo largo de la vida, ¿no? Con respecto a la opinión acerca del rol del hombre como único proveedor del hogar, existe una mayor aceptación entre los hombres que trabajan, un 42%, que entre los que no lo hacen. Es probable que ante la necesidad de contar con otro ingreso en el hogar, más hombres que trabajan consideren la pertinencia de que otros miembros contribuyan al gasto familiar. De la misma forma, creo que acá hay otro cuadro. No, nada más. Bueno, pues de la misma forma llama la atención que el total de las mujeres entrevistadas, un alto porcentaje rechaza la idea de que el hombre sea el único responsable de mantener el hogar, postura que quizás revela su interés, pues sí, ¿no? Por romper el rol de amas de casa y compartir la responsabilidad de los gastos de la familia con su pareja. Del total de mujeres entrevistadas, 72% no está de acuerdo en que el hombre sea el único responsable de mantener el hogar, y entre las que trabajan, la proporción es de 80% y entre las que no trabajan, el 68%. Ok. Ujú. Como en casi todos los ámbitos, los roles de género están presentes también en el mercado laboral, en donde, como ya se sabe, participan más varones que mujeres, aunque cabe destacar la participación económica femenina ha ido en aumento. Y como les mencionaba, ¿no? En el año 2006 la distribución de la estructura ocupacional por sexo era de 63% varones y 37% mujeres. En este cuadro que está aquí, se aprecia que las principales ocupaciones en las que se desempeñan las mujeres son como comerciantes, vendedores y dependientes, artesanas y obreras, trabajadoras domésticas, oficinistas y empleadas en servicio, las cuales se concentran a 69% de las mujeres que trabajan. Ujú. Además de estas actividades económicas, existen otras en las que las mujeres destacan, tales como maestras y afines, empleos que se relacionan con su rol e identidad de género. Del total de varones ocupados, 50% se emplea principalmente como artesanos y obreros, agricultores, comerciantes, etcétera, y las ocupaciones que están sobre representadas por el sexo masculino son las de operadores de transporte, obreros, artesanos, supervisores, capataces industriales le llaman, agricultores y mayorales agropecuarios. El índice de segregación ocupacional por sexo muestra la tendencia a que mujeres y hombres se empleen en ocupaciones distintas. Ajá. Aquí Frérida Guzmán señala que el enfoque de género permite explicar la existencia de la segregación por sexo como una construcción social donde el ser mujer u hombre tipifica sus respectivas ocupaciones en el empleo, y al mismo tiempo la clase de trabajo que cada uno realiza es un factor de diferenciación entre los géneros. Esto, pues bueno, ¿no? Citado aquí en ocupaciones femeninas no tradicionales. Ajá. Situación en el año 2000. Y agrega que en esta segregación por género la cultura juega un papel determinante, pues lo que en una sociedad puede considerarse una actividad propia de los hombres, en otra puede tratarse de una actividad femenina, ¿no? Tenemos también este cuadro, ajá, que vamos a revisar y nos refleja en el mercado de trabajo específicamente. La segregación ocupacional por sexo significa que mujeres y hombres se distribuyen de manera diferencial en la actividad principal que ejercen. Esto significa una exclusión social de las mujeres porque se ubican en términos generales en ocupaciones con menor estatus y condiciones de trabajo desfavorables. Así, las mujeres se concentran predominantemente en las ocupaciones tipificadas como feministas y los hombres en las masculinas, ¿no? Bueno, no feministas, femeninas más bien, ¿no? Y esto pues vinculado estrechamente con lo que ya hemos mencionado antes, con ser hombre o ser mujer y su quehacer construido socialmente. Es decir,
no determinado biológicamente. Y vemos que, bueno, en el 2006, las actividades en donde hay más segregación por género son en orden de importancia la industria extractiva, transportes, comunicaciones y correos y los servicios personales, y en menor medida en los servicios al productor y los sociales, ¿no? En concordancia con lo observado, pues bueno, vemos que el sector primario, así como este, el comercio y la manufactura, existe menos segregación ocupacional, ¿no? Lo que demuestra que hombres y mujeres siguen empleándose en labores vinculadas a su rol de género nuevamente, ¿no? La encuesta metropolitana sobre remuneraciones ofrece información acerca de la preferencia de las empresas para contratar mano de obra femenina o masculina, ¿no? Aquí tenemos otro cuadro, ajá. Aquí la encuesta realizada en las tres principales metrópolis mexicanas, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, indica que los motivos principales de las empresas en todos los sectores de actividad para contratar a varones son la mayor resistencia física y la mayor adaptabilidad al horario. Incluso algunas mencionan que las labores a desempeñar no son del sexo femenino. Entre los motivos de las empresas para contratar mano de obra femenina destacan la mayor responsabilidad, así como habilidades específicas y mayor destreza. Sin embargo, 65% de estas empresas prefería contratar a hombres y solo 35% a mujeres. Estas cifras expresan que la población femenina se encuentra en una situación laboral relativamente desfavorable a pesar de sus atributos, afectando el funcionamiento económico del país en general. Educación y deportes, tanto las oportunidades que tienen hombres y mujeres en la actividad económica, así como su escolaridad, están marcadas por los roles pues ya más estereotipados, ¿no? El siguiente cuadro, ajá, la información disponible era para el año 2004 y muestra que la matrícula en el nivel licenciatura de mujeres, ajá, y hombres es muy parecida. En ese año del total, 49% eran mujeres y 51% eran hombres, al igual que el número de egresados y titulados. Las carreras con más número de mujeres son psicología, ajá, pedagogía, cirujano dentista, ciencias de la comunicación, contaduría y mercadotecnia, entre otras. Y también las que más egresadas y tituladas tienen, porque ya hay más mujeres, pero también porque sí egresan y pues también se titulan, ¿no? Suponemos que la preferencia de la población femenina por este tipo de carreras consiste en que requieren más bien de un esfuerzo intelectual y o creativo y de habilidades para relacionarse con otras personas, es decir, se trata de actividades de servicio a los demás, en donde ellas tienen un amplio panorama de acción gracias a los atributos de los roles de género. Como hemos señalado, a las mujeres desde pequeñas pues, se nos educa para servir o atender a los otros miembros de la familia, ¿no? Y por este motivo es común que busquen profesiones, ajá, en las que se puedan reproducir esos esquemas. Por el contrario, las carreras más pobladas por varones, como lo podemos observar, son arquitectura e ingeniería en sus diversas ramificaciones, ya sea industrial, sistemas computacionales, etcétera. La matrícula de estas últimas se compone con su mayoría por hombres, más del 70%, y también la relación de egresados y titulados en estas carreras, pues tienen la misma tendencia que la matrícula. Aquí también se refleja el estereotipo de los roles de género, pues el sexo masculino se identifica más con profesiones que requieren de esfuerzo intelectual, pero también físico y relacionadas con la creación o planificación de infraestructura que se desarrollan en espacios abiertos en donde participan en su mayoría otros hombres, ¿no? Y otra forma de comparar la matrícula universitaria por sexo pues consiste en revisar un año y otro mediante los anuarios estadísticos. Ajá, aquí tenemos.
Hay todavía otro cuadro. Ujú. ¿Qué podemos ver aquí? Se observa que en general la matrícula femenina entre 1990 y 2004 aumentó en 10 puntos porcentuales en total de las áreas de estudio. El incremento en las ciencias agropecuarias fue el más importante, cuya proporción pasó del 15 al 31% durante ese periodo, ¿no? El crecimiento de la matrícula femenina en otras áreas, como en las ciencias naturales, fue de 9 puntos, en las ciencias sociales y administrativas, así como en las de ingeniería y tecnología de 8 puntos porcentuales respectivamente. Y en las ciencias de la salud y en educación y humanidades, la proporción femenina aumentó 7 puntos, ¿no? Porcentuales. En este caso, el índice de segregación escolar para 1990 era de punto, 0,138, ajá, o 138. Y para 2004 de 0,1132, siguiendo la misma lógica que ya explicamos, ¿no? Esto quiere decir que había más segregación escolar en el 90 que en el 2004. Ajá. Merece la pena subrayar este acontecimiento porque está cambiando la preponderancia de la matrícula universitaria y tecnológica en favor de los hombres para convertirse en un espacio más equilibrado en términos de género. El cambio es importante porque puede contribuir a que en el futuro también se expresen estas transformaciones en la actividad productiva y dar paso a que las mujeres encuentren más oportunidades en ámbitos económicos. Ajá. Y bueno, pues todo esto lo atribuimos en parte a que los estereotipos de género históricamente han confinado a las mujeres a la esfera privada dentro del hogar, elaborando tareas que sirvan para la reproducción del grupo familiar, lo que impidió su participación en los espacios públicos, como los que ahora lleva a cabo en los deportes, ¿no? Y también porque algunas actividades deportivas requieren de fortaleza física y por eso han sido estereotipadas para el sexo masculino, ¿sí? Aunque esto no significa que actualmente se estén rompiendo como esos, esos esquemas, ¿no? En este cuadro, ¿qué podemos ver? En los Juegos Panamericanos de La Habana de 1991, 82% de los participantes eran varones y solo el 21% mujeres. En el 95, en Mar de Plata, la diferencia fue 78 y 23% respectivamente. Sin embargo, en 1999 la participación se equilibró un poco más, el 60% eran hombres y 40% eran mujeres, mientras que en Santo Domingo 2003 la relación fue de 64 y 36%. Ajá. Como ya lo habíamos visto, casi todas las actividades deportivas estuvieron sobre representadas por hombres. Solo en algunos años destaca más la presencia femenina en algunas actividades como la natación, el tenis, el básquetbol, el atletismo y la gimnasia. Y bueno, quizá en estas disciplinas hubo más participación femenina porque no son deportes rudos y la fuerza física que requiere no se utiliza para agredir a un contrincante o algo así, sino más bien que se trata de actividades físicas que podrían asociarse más con lo femenino, nuevamente, incluyendo la vestimenta que demanda. Ujú. Y pues bueno, también podemos ver las percepciones entre los jóvenes. La encuesta de la dinámica de las relaciones de pareja en mujeres jóvenes, elaborada, ay, perdón, por mujeres en campus de una universidad privada, ubicados en diferentes partes de México, con jóvenes de entre 14 y 25 años, en 2006, aporta datos que ilustran las percepciones y estereotipos de las jóvenes, ajá, que están interesadas, aquí está, vamos a dejarlo aquí, que están interesadas en, eh, a ver, espérenme, que creo que ya me equivoqué de cuadro.
Esto es lo de los deportes. Ujú. Bueno, aquí estamos viendo cómo es interesante ver cómo a temprana edad los jóvenes toman juntos y en mayor medida decisiones en torno a sus relaciones de pareja, a diferencia de lo que ocurre cuando viven en situación conyugal, como ya se ha documentado. Prácticamente más de la mitad de las jóvenes de todas las edades que al momento de la entrevista declararon tener pareja, ya sea novio o como le mencionan el free. Ajá, es de amigos con derecho, eligen la ropa que usan, deciden cuándo ver a sus familiares, eligen sus amistades, deciden qué hacer en su tiempo libre, etcétera. ¿Sí? En lo que se refiere a las decisiones acerca de las caricias que se dan, la frecuencia de sus relaciones sexuales y la frecuencia ay, no, acá está, ajá, y la frecuencia con las que se dan las relaciones sexuales, más del 60% de las jóvenes toman las decisiones con su pareja. Por otra parte, en todas las categorías analizadas, más del 87% de las jóvenes entrevistadas de todas las edades, independiente de que tuvieran novio o free, no estuvo de acuerdo en establecer relaciones de pareja dominantes por parte de los varones, pues opina que las mujeres no obedecen a los hombres. No deben tener relaciones sexuales si no lo desean y ellas pueden decidir libremente acerca de trabajar o estudiar, elegir amistades y no deben obedecer al novio o al marido, ¿no? O sea, recordemos que pues la brecha generacional también es importante en ese sentido. Tenemos este último cuadro. Ujú, que de igual manera, más del 93% indicó que los hombres no tienen autoridad en el noviazgo y no tienen derecho a pegarles a las mujeres bajo ciertas circunstancias. Estos datos muestran que aparentemente las mujeres jóvenes reprueban en todas sus formas actitudes dominantes y violentas por parte de sus parejas. Asimismo, están conscientes de que ellas tienen las riendas de su vida y no admiten los roles que los varones han jugado en otras épocas, que básicamente radican en ejercer control sobre ellas y en la relación general. Sin embargo, no debe perderse de vista ese porcentaje que, aunque menor, expresa que entre algunas jóvenes persisten situaciones de dominación por parte de sus parejas, así como una baja autonomía, factores que podrían facilitar el ejercicio de algún tipo de violencia de pareja, ¿no? Creo que en realidad las estadísticas sí son bastante importantes. Espero que nos haga parte de tener este conocimiento acerca de cómo son los estereotipos, nos lleve también a reflexionar cómo es que los estamos ejerciendo nosotros, qué es lo que estamos reflejando y también cómo podemos aportar de cuestión social para que esto pueda ir mejorando o cambiando más bien esta condición, ¿no? Creo que sí fueron varios cuadros que representan algo bastante importante. Y pues bueno, esto es con relación a los números y creo que aquí le voy a dejar ahorita. Ujú. La siguiente vez doy continuidad con los estereotipos y damos fin a nuestra clase de psicología y género. ¿Sale? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.